¿Alguna vez les ha pasado que se toman una pastilla para la alergia, esos antihistamínicos de segunda generación, y quedan noqueados del sueño mientras que su amigo o su pareja se toma exactamente la misma pastilla y está fresco como una lechuga? Es raro, ¿no? Si es la misma pastilla y la misma dosis, ¿por qué el efecto es tan distinto? Bueno, la respuesta no es magia, es biología, y hoy vamos a entender por qué. Resulta que la forma en que reaccionamos a un medicamento depende de una lista larga de factores. Influye nuestra edad, el sexo, cómo te tomaste el medicamento, con qué lo mezclaste y las propiedades del fármaco mismo. Pero hay un factor invisible que es clave y del que vamos a hablar hoy: la variabilidad genética. Aquí es donde entran dos términos que suenan parecido pero tienen sus matices: farmacogenética y farmacogenómica. Empecemos con la farmacogenética. Esta es la ciencia que estudia cómo las pequeñas variaciones en tus genes, en uno solo o en poquitos, cambian tu respuesta a una sustancia. Para entenderlo fácil, imaginen que todos nos tomamos el mismo tinto. A algunos este tinto les da un sueño terrible, a otros los despierta y los pone superproductivos, y a otros les da una taquicardia tenaz. Es el mismo café, pero la base genética de cada uno dicta una respuesta diferente. Eso es lo que estudia la farmacogenética. Y luego está la farmacogenómica, que es como la hermana mayor. Ella envuelve a la farmacogenética, pero mira mucho más allá. No se fija solo en un gen, sino que estudia un gran número de variantes, o incluso todo el genoma de una persona o una población para explicar esa respuesta compleja. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues el objetivo final es dejar de adivinar y lograr una atención óptima, que el tratamiento se ajuste a tus necesidades y no al revés. Así que prepárense un café si es que no les da taquicardia ni sueño y entremos en materia. En medicina, 1 más 1 no siempre es igual a 2. Retomemos la pregunta: ¿por qué el mismo fármaco cura a un paciente mientras que a otro le causa toxicidad? Ahora vamos a responder. Hay diversos factores a tener en cuenta. Primero, miremos a la gente, los factores del fármaco. Estas son sus propiedades inherentes. Pensemos en la vía de administración como la ruta de transporte de un viajero. Un analgésico oral es como un auto que debe sortear el tráfico del sistema digestivo y el metabolismo de primer paso para llegar a su destino. En cambio, la vía intravenosa es un vuelo directo al torrente sanguíneo, garantizando una acción inmediata. De igual forma, influye la preparación y la dosis. No es lo mismo un jarabe de absorción rápida que un comprimido de liberación prolongada diseñado para mantener niveles terapéuticos constantes. La forma define la cinética. Segundo, están los factores ambientales. Son elementos externos que modifican el clima interno del cuerpo. Aquí hablamos de dieta, de infecciones y exposiciones a toxinas como lo son el alcohol o el tabaco. Un ejemplo clásico en farmacología es el jugo de toronja. Este puede inhibir enzimas del sistema citocromo P450 en el intestino, provocando que el fármaco no se degrade como debería y pase en exceso a la sangre, elevando peligrosamente la toxicidad. Tercero, tenemos los factores clínicos que definen el terreno biológico del paciente. La edad es un determinante crucial. Imaginemos el sistema de eliminación del cuerpo, los riñones y el hígado como una autopista de salida. En un adulto mayor, la función renal y hepática disminuye fisiológicamente. Esto reduce el aclaramiento del fármaco, aumentando la vida media del mismo y por ende el riesgo de efectos adversos. El terreno biológico cambia con los años y la dosis debe ajustarse a esa realidad. Finalmente, llegamos a lo más fascinante: la farmacogenética y la farmacogenómica. Aquí ya no miramos el mismo entorno, sino el código fuente, las variaciones en genes específicos conocidas como polimorfismos, dictan cómo nuestras enzimas metabolizan los fármacos. Pensemos en las enzimas metabólicas como trabajadores en una cadena de montaje.
Si la genética dicta que el trabajador es un metabolizador lento, el fármaco se acumula en el cuerpo y causa toxicidad. Por el contrario, si el trabajador es un metabolizador ultra rápido, destruye el fármaco antes de que pueda hacer efecto, llevando al fracaso terapéutico. Entender esta variabilidad es el paso crucial hacia la medicina de precisión. Se trata de dejar de recetar para la población promedio y empezar a tratar al individuo único, basándonos en su genética, su clínica y su entorno. Porque el objetivo final siempre es lograr la eficacia máxima con la toxicidad mínima. Vale, pero ahora pues empecemos por el principio. ¿Qué narices es un farmacogén? Básicamente hace referencia a genes que influyen en cómo actúan los medicamentos en nuestro cuerpo. Pero ojo, que no todos actúan igual. Tienen dos formas principales de fastidiarnos o de ayudarnos. Dividamos esto en dos equipos, el equipo farmacocinética y el equipo farmacodinámica. Primero, la farmacocinética. Suena a palabra de trabalenguas, pero es fácil, tal como ya lo vieron, es lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco. Aquí los jefes son los genes que fabrican enzimas metabolizadoras y transportadoras. Imaginen que el fármaco entra en nuestro cuerpo y se encuentra con una oficina llena de trabajadores, las enzimas, encargados de procesar y eliminar ese fármaco. Si tus genes dicen que tus trabajadores son hiperactivos o metabolizadores rápidos, van a triturar el fármaco a toda velocidad. Y el resultado es que el medicamento desaparece tan rápido que bajan sus niveles en sangre y sorpresa, no hace ningún efecto en nuestro cuerpo. Es como si uno no se hubiese tomado nada. Ahora vamos con el segundo equipo, la farmacodinámica. Esto es lo que el fármaco le hace a tu cuerpo. Aquí hablamos de genes que codifican receptores, blancos terapéuticos o canales. Vamos con la clásica analogía de la llave y la cerradura. El fármaco es la llave y el receptor en tu célula es la cerradura. Si tienes una variante genética aquí es como si alguien hubiera cambiado la cerradura de tu casa. El fármaco llega, intenta entrar, pero no encaja o encaja mal. Por eso, aunque tengas la dosis correcta en sangre, el efecto es menor o nulo, la llave no gira. Pero esperen que la cosa se pone más interesante. Hablemos de cáncer. Aquí los farmacogenes son vitales. A veces las células tumorales tienen sus propias mutaciones, sus propios superpoderes para crecer. En oncología usamos fármacos que son como francotiradores. Están diseñados para atacar solo si el tumor tiene una mutación genética específica. Si el tumor tiene la mutación, ¡bam!, el fármaco funciona. Si no la tiene, el fármaco pasa de largo. Por eso es tan importante analizar el ADN del tumor antes de tratar. Y para terminar, un dato que nos pondrá a pensar. No todos los genes que importan vienen de fábrica, o sea, de nuestros padres o lo que se llama línea germinal. A veces, los genes que nos importan son los de los invasores. ¿Cómo así invasores? Bacterias o virus. El ejemplo clásico es la resistencia a los antibióticos. Las bacterias mutan sus genes para que el antibiótico no les haga nada. Aquí no es nuestra culpa, es la genética de la bacteria que está luchando contra el fármaco. Bueno, ya les conté que tenemos unas enzimas que trabajan procesando los medicamentos, pero ojo que dentro de ese grupo hay un equipo estrella, el sistema del citocromo P450. Muchos de los genes más importantes se dedican a organizar a este equipo. Ellas son las que deciden qué tan rápido se transforma y se elimina un medicamento de tu cuerpo. Es clave entender esto porque ellas explican por qué todos somos tan diferentes. Ellas definen la velocidad del proceso. Para que me entiendan un poquito mejor, miren este ejemplo que es clásico. Hablemos de una enzima llamada CYP2D6 y de la codeína que usamos para el dolor. La cosa es así. La codeína es un profármaco, o sea, entra al cuerpo inactiva, dormida, necesita que nuestra enzima CYP2D6 la transforme en morfina para que realmente nos quite el dolor. Es como el café colombiano. El grano solo no hace nada, uno necesita molerlo y prepararlo para tener un buen tinto. Aquí es donde la genética de cada uno hace la diferencia. Si tú eres un metabolizador lento, tu enzima trabaja muy despacio. No alcanza a transformar la codeína en morfina y el resultado es que uno se toma la pastilla y sigue con dolor, no hay efecto. Si uno es un metabolizador
ultra rápido, la enzima es demasiado eficiente, va a toda velocidad, transforma toda la codeína en morfina de golpe. Y el resultado es que uno puede tener una intoxicación con morfina usando una dosis normal. Y esto es peligrosísimo. Lo mismo pasa con algunos antidepresivos. Si nuestro cuerpo los elimina muy rápido, es como si uno no hubiera tomado nada. Ahora, tal vez se pregunten, ¿será que esto es suerte o es que ese día mi hígado amaneció perezoso? Para nada, esto no es aleatorio, esto es herencia, esto viene del ADN como lo hemos venido diciendo. ¿Y cómo lo comprobaron los científicos? Estudiando a los gemelos, se dieron cuenta de algo increíble. Los gemelos idénticos al tomar el mismo medicamento reaccionan casi igual, sus cuerpos lo procesan a la misma velocidad. En cambio, los gemelos dicigotos o mellizos, aunque sean hermanos, pueden reaccionar diferente. Esto nos confirma que la forma en que nuestro cuerpo recibe un medicamento no es casualidad, es lo que nos heredaron nuestros padres. Bueno, ya vimos que la genética manda, pero ¿cómo organizamos esto? A veces todo depende de un solo gen. A esto le llamamos el modelo monógeno. Es como cuando en un trabajo todo depende de una sola persona. Aquí clasificamos a los pacientes en 3 grupos muy claros, según las copias, alelos, que heredaron de sus padres. Los primeros son los metabolizadores lentos. Tienen 2 copias del gen que no funcionan. Es como tener el carro varado. El fármaco se acumula o no se activa, dependiendo de si es un profármaco o fármaco, ¿sí? 2. Metabolizadores intermedios. Tienen una copia que sirve y otra que no. Funcionan a media máquina. Y 3. Los metabolizadores normales que tienen las 2 copias funcionando perfecto. El sistema anda sobre ruedas y anda completamente en su normalidad. Para que vean que esto es súper serio, hablemos del clopidogrel. El clopi. Este es un medicamento que usan muchísimos pacientes para evitar infartos. Sirve para que la sangre no se coagule y fluya bien. Aquí entra en juego un gen llamado CYP12C19. Si tú eres un metabolizador lento, tus genes no trabajan, el clopidogrel no se activa en tu cuerpo y el peligro es que tú crees que estás protegido, pero en realidad tus plaquetas siguen pegándose y el riesgo de sufrir un trombo o un infarto sigue ahí. Pero, aquí viene el pero. Ojalá todo fuera tan fácil como mirar un solo gen. La realidad es que el modelo de un solo gen explica muy poquitos casos, tiene limitaciones. La mayoría de los medicamentos funcionan bajo un modelo multigénico. Imaginen que la respuesta a un fármaco no la decide un solista, sino una orquesta entera. Son muchos genes contribuyendo un poquito cada uno, sumado a lo que comes, a tu ambiente, etc. Esto ya es farmacogenómica. Estudiar esto es un reto gigante porque necesitamos grupos inmensos de pacientes para entender cómo suena toda una orquesta junta. Y para cerrar, algo que nos toca mucho a nosotros los latinos, la ancestría. Resulta que estas variantes genéticas no están repartidas igual en todo el mundo. Por ejemplo, hay variantes que hacen que el metabolismo sea más lento o más rápido, que son muy comunes en personas con ancestros africanos, pero raras en europeos. ¿Qué pasa si solo estudiamos medicamentos en poblaciones europeas? Pues que cuando traemos ese medicamento a Colombia, donde somos una mezcla increíble de ancestrías, tal vez no funcione igual o sea tóxico para algunos. Por eso es tan importante incluir a poblaciones diversas en los estudios, para que la medicina del futuro funcione para todos y no solo para unos pocos, porque en la variedad termina estando la clave. Y ahora hablemos un poquito de historia. Todo comienza en Londres, a principios del siglo XX. Un médico llamado Archibald Garrod observa algo extraño. La orina de algunos pacientes se vuelve negra al contacto con el aire, alcaptonuria. Mientras otros lo veían como una curiosidad, Garrod vio el futuro. En 1902 propuso que estas enfermedades eran errores innatos del metabolismo y en 1931 lanzó una idea revolucionaria, la individualidad química.
Garrod profetizó que, al igual que todos tenemos huellas dactilares diferentes, también tenemos una química interna única. Dijo que esta variabilidad explicaría por qué algunos alimentos o fármacos nos caen mal, pero, como suele pasar con los genios adelantados a su época, la tecnología no estaba lista para probar su teoría. Corte a la década de 1940, el mundo está en guerra. En el Pacífico, los soldados no solo luchan contra el enemigo, sino contra la malaria. Los médicos militares administran masivamente antipalúdicos como la primaquina. De repente ocurre una tragedia médica. Miles de soldados, específicamente afroamericanos, comienzan a sufrir una anemia severa aguda. Sus glóbulos rojos se destruían por hemólisis. El culpable no era una mala partida de medicamentos. Se descubrió que estos soldados tenían una deficiencia genética de una enzima protectora llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Fue la primera prueba real de que la genética decidía quién vivía y quién moría ante un fármaco. Termina la guerra, pero los misterios continúan, esta vez en las salas de cirugía y hospitales. En 1950, los anestesiólogos usaban succinilcolina para relajar los músculos de los pacientes durante unos minutos, pero algunos pacientes no despertaban, sino que quedaban paralizados por horas, incapaces de respirar solos. Callow descubrió que a estas personas les faltaba una tijera química, la pseudocolinesterasa, necesaria para romper el fármaco. Era un defecto genético invisible hasta que entraban al quirófano. Otros pacientes, al recibir anestesia, desarrollaban una fiebre letal y rigidez muscular de la nada. Eso se llamó hipertermia maligna, otro rasgo farmacodinámico oculto en los genes. Al tratar la tuberculosis con isoniazida, algunos pacientes se curaban, pero otros sufrían daños nerviosos o toxicidad hepática grave. Se descubrió que la culpa era de la enzima N-acetiltransferasa. Algunos pacientes eran metabolizadores lentos genéticamente, no podían procesar el fármaco y se intoxicaban con dosis normales. ¿Y tú? ¿A qué medicamento has reaccionado distinto en comparación a los demás? Si quieres realmente entender más medicina, suscríbete a nuestro canal.